Muy buenas noches. Yo querría en primer lugar dar las gracias a la galería por la hospitalidad y por la presentación, a Tonino, la música, a Ricardo y a ustedes por estar presentes en un día tan complicado meteorológicamente hablando y llenar sin embargo este espacio para hablar de libros, para hablar de arte y para escuchar música. Entonces creo que todo eso es maravilloso. Para mí siempre es una responsabilidad hablar de los libros que leo, porque pienso que mi función primordial debe ser tratar de no revelarles demasiado de qué va este libro y exhortarlos a que lo lean. Sin embargo, voy a comenzar diciendo algo que ya anunció Carlos, que lo comentábamos al comienzo. A mí, por ejemplo, presentar a un poeta es algo que siempre me impone mucho, porque no soy poeta. Y creo que el poeta tiene una gran ventaja sobre el narrador. El poeta puede decir en un verso algo que los narradores tenemos que decir en 50 páginas. Y esa es la magia de la poesía. Y por esa razón todos atesoramos versos que recordamos desde niños hasta edades que perdemos la noción del tiempo. Y por supuesto Álvaro es poeta. Y además tiene otra vocación que ya me resulta para mí todavía más ininteligible, es ingeniero. Entonces, la poesía y la ingeniería pueden producir obras que muchas veces los que somos simplemente narradores nos suponen un gran esfuerzo. Y yo lo reconocí con Carlos. Yo me siento inferior a la novela de Álvaro. Yo siento que la novela es superior a mí porque tiene una ambición que a mí jamás se me había planteado y que jamás me había propuesto tener. Y ojo que lo que estoy diciendo es algo que desea ser una admiración, porque yo jamás deseo haber escrito un libro que me ha gustado, porque me privaría del placer de haberlo leído. Creo que es mucho mejor el placer de leer algo que no es tuyo que el querer usurpar esa creación. Y entonces quiero comenzar reconociendo esto, que de pronto hay una serie de mecanismos en la República de los Hermanos Lumière que a mí simplemente me han resultado absolutamente novedosos y voy a tratar de explicar por qué. Para empezar, es un artefactum, es decir, que estamos ante una creación en toda la extensión de la palabra y no solamente por lo que tiene de novela, y la novela ya es una tradición en sí misma, sino que voy a aprovechar que Carlos ha hablado de series, porque yo tenía anotado aquí que esta novela está pensada como un guión, esta novela está pensada como una serie. Pero voy a agregar algo más, y yo no sé si esto es algo en lo que Álvaro es ducho o no es ducho, pero a mí me recordaba un juego de PlayStation. En los juegos de PlayStation hay niveles. Mis hijos, por ejemplo, lo juegan estupendamente y a mí me lo tienen que poner en modo principiante, pero estos, los puñeteros juegan en modo experto, incluso en modo superhéroe, lo cual ya me supera completamente. Esta novela es de nivel experto y de modo superhéroe, es decir, que supone enfrentarse a un reto mayúsculo. ¿Por qué? Primero porque tiene documentación. Aquí hay un trabajo de documentación exhaustivo, minucioso, tremendamente obsesivo. Ustedes pueden abrir la novela por cualquier página, buscan en Google, por ejemplo, los nombres que aparecen allí, los títulos, y todo es absolutamente cierto. Con lo cual es un trabajo que supera por completo el conocimiento normal de alguien aficionado al cine. En segundo lugar, tiene información. Información no es lo mismo que documentación, que se lo digan a mis alumnos de la universidad. La información es también abrumadora. Es muy difícil de procesar. Yo me he encontrado no solamente subrayando la novela constantemente, sino teniendo que tomar apuntes para tratar de establecer las conexiones entre la serie, los personajes y las tramas y subtramas que aparecen aquí. Y luego me parece que es también un ensayo. Creo que es una novela que tiene una ambición de ensayo. Por lo tanto, nunca mejor
colocado el nombre de la editorial, Cuaderno del Laberinto, porque acá hay un laberinto, lo que no hay es minotauro. Nadie nos va a comer ni nos va a asesinar dentro de la novela, pero necesitamos hilos, necesitamos ariadnas. Y me viene muy bien estar en la galería porque creo que la propuesta de esta novela es una propuesta de arte contemporáneo, es una propuesta de arte de vanguardia, es un esfuerzo por la abstracción. ¿Qué características veo en esta novela que me gustaría destacar? Es una novela rápida, todo ocurre a gran velocidad. Es, por lo tanto, deliberado el deseo de Álvaro de abrumarnos con la cantidad de documentación e información, porque como avanza todo tan rápido, al final, es verdad, no tenemos que registrar, pero es algo que uno se da cuenta al final. En segundo lugar, hay un mundo interior con sus reglas, con su sintaxis, con su gramática, con su retórica. Y ese mundo interior que está dentro de esta novela se sustenta estrictamente en películas, en personajes que crean una cartografía del cine. Decía Carlos hace un momento, cine dentro del cine. Esto en la literatura, y Vilamata lo aborda, es lo que llamamos metaliteratura, escribir literatura a partir de la literatura. Bueno, pues esto es metacine. Y este mundo de metacine tiene sus reglas. Y por lo tanto lo que no hay que hacer es tratar de imaginar que nos están queriendo decir una cosa que no forme parte de ese mundo reglado. Por lo tanto, esta novela es como caminar por una catedral medieval. Esta novela es como caminar por un museo. Esta novela es como entrar en un mundo donde todo está absolutamente compartimentado y donde la elaboración, el diseño de cada una de las salas y conexiones o de las naves de las catedrales antiguas o los vitrales o los cuadros cumplen una función. Lo normal es que un lector elija la novela, pero esta novela elige sus lectores. Esta es una novela de lectores elegidos. Es como si la novela no solo fuera una catedral o un museo, es como una polis griega antigua, que lo mismo te incorpora, te hace ciudadano o te expulsa y te destierra. Y es muy importante aceptar estas reglas de juego. Hay una cita en esta novela, yo la tengo manuscrita, pero por aquí la tengo subrayada. En un momento determinado hay un personaje que dice, no quiero que la gente recuerde que ha visto una película mía. Quiero que la gente tenga recuerdos proporcionados por mí y que se olviden de que pertenecían a una película escrita y dirigida por mí. Esta es una frase que me ha hecho pensar. Lo que dice este personaje de sus películas es lo que piensa Álvaro Fierro Clavero sobre su novela. ¿No será ese, sí, una suerte de viga maestra, ingeniero, al fin y al cabo, para que nosotros nos pongamos a pensar que no desea que tengamos una idea precisa de todo el contenido de la novela, sino que tengamos ciertos recuerdos, emociones que remitan a su novela? Yo no he leído, y lo reconozco, Álvaro, otras publicaciones tuyas. Y sé que eres poeta, y sé que eres ensayista, y me fijo en los títulos, porque soy muy fetichista de los títulos, y de pronto me encuentro con un libro que se titula Poemas sin verbos, o El sentido de lo que no sucede. Y entonces, 3 elementos ya conforman una serie, como nos enseñó Edgar Allan Poe, y aquí hay una poética de lo ausente. Quiero creer que en la obra, en la ambición de Álvaro, lo que hay es una persecución de una poética de la ausencia, y esto me lleva a hablar de Pangea, porque el concepto de Pangea, el territorio de Pangea, me parece que está muy bien traído aquí en esta novela. Les recuerdo, porque todos ustedes lo sabrán, Pangea es este territorio primordial cuando todos los continentes estaban unidos y de pronto pues se produce la gran separación, la corteza terrestre se va formando, algunos continentes se hunden, desaparecen, la Atlántida, por ejemplo, y quedamos nosotros, que somos una península rusa, al fin y al cabo, ¿a qué nos vamos a engañar? Entonces Pangea es el territorio que bautiza Álvaro para poder definir ese territorio donde ocurre todo esto, que está absolutamente documentado, que es imposible de abarcar y que a la vez es algo que nos debe crear una sensación, nos debe dejar un recuerdo.
E inmediatamente yo lo he conectado con un brevísimo relato del Hacedor de Borges, que también me imagino que ustedes recordarán, Álvaro seguro, que es un pequeño texto donde el emperador chino reúne a sus cartógrafos, otra vez la cartografía, y les pide que hagan un atlas del tamaño del mundo. Y los cartógrafos se ponen a trabajar en ese atlas imposible, y ese atlas llegó a ser tan grande que el emperador pensó que era una blasfemia, y ordenó destruirlo, ordenó destrozarlo, y las ruinas del atlas, que era del tamaño del mundo, se convirtieron en refugio de alimañas y de otros animales. Esta novela, que crea un territorio que se llama Pangea, es también un atlas del tamaño del mundo. De alguna manera toda la historia del cine está aquí. De alguna manera esa obra blasfema, imposible y delirante está también aquí presente. Y son películas que todos hemos visto, y sin embargo nos enseña Álvaro a verlas de otra manera. Yo no sabía que íbamos a tener la intervención musical, y de pronto he recordado que la película del Mago de Oz fue una película que inmediatamente quisieron llevar al cuento ilustrado, y se fichó, se contrató al mejor dibujante de los Estados Unidos, que se llamaba Charles Santoré, que había hecho una edición de las fábulas de Esopo, que si ustedes se consiguen la primera edición vale como 5.000 euros, es un libro de colección, y le dijeron: tienes que hacer el libro de la película del Mago de Oz. Y Santoré dijo: primero tengo que ver la película, porque la película, y vio la película y dijo: la película no me gusta nada, la película es un horror de película, de ninguna manera voy a hacer yo el cuento del Mago de Oz. Le rogaron, por supuesto le duplicaron los honorarios, y dijo: bueno, pues voy a pensarlo. Se leyó el libro y dijo: el libro está por encima de la película, voy a hacer el cuento. Si ustedes se compran el cuento van a ver que casi no hay diferencia entre la ilustración y la película, pero son lo mismo pero diferente, como dicen en México. Y esto es también Borges. Esto es también Pierre Menard, el autor del Quijote, ese hombre que decidió que iba a escribir un Quijote más verdadero que el Quijote auténtico y que lo copió igualito. Era lo mismo, pero distinto. Entonces, a mí me parece que este juego calidoscópico que nos propone Álvaro tiene también esa finalidad paradójica, construye un atlas del tamaño del mundo, es decir, un atlas del cine, del tamaño del cine, lo cual es inabarcable. Y en cierta forma es una invitación a que cuando leamos este libro tengamos una sensación. No que recordemos todas las historias, quizá como en otras propuestas suyas. Y ahí sí es cuando yo querría preguntarle a Álvaro qué sensación querría que nosotros tengamos. Muchísimas gracias.